La persistencia no nace del optimismo. Nace cuando ya no queda optimismo. Nace cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente duda, cuando los resultados no aparecen y aún así te levantas. Ahí comienza todo, no cuando sueñas, no cuando imaginas, cuando decides continuar sin garantías. Porque la verdad es esta: los sueños no se cumplen por ser nobles, se cumplen por ser perseguidos sin tregua. Mira la realidad de frente. El mundo no premia al más talentoso, ni al más inteligente, ni al que más desea algo. El mundo responde a una sola fuerza: la presión constante. Como el agua golpeando la roca, no la rompe en el primer impacto, ni en el segundo, ni en el 10º, pero sigue, día tras día, golpe tras golpe, hasta que la roca, que parecía invencible, cede. Eso es persistencia, no es intensidad momentánea, es resistencia prolongada. La mayoría abandona justo antes de ese punto, y no lo hace porque no pueda seguir, sino porque esperaba señales, esperaba motivación, esperaba resultados rápidos, esperaba sentir seguridad. Pero la persistencia real no viene acompañada de aplausos, viene acompañada de silencio, de soledad, de noches donde nadie cree en ti, y días donde ni siquiera tú estás seguro, y aún así avanzas. Eso es lo que separa a los que sueñan de los que construyen. En el entrenamiento militar hay una regla no escrita: el cuerpo se rinde mucho después de que la mente quiere hacerlo. El soldado no se detiene porque no pueda dar un paso más, se detiene porque su mente le dice que ya es suficiente. Pero el entrenamiento existe para romper esa mentira, para demostrar que siempre hay un paso más, una repetición más, un intento más. La persistencia funciona igual en la vida. No te detienes porque ya no puedas. Te detienes porque aceptas una excusa como verdad. Los sueños no se rompen de golpe, se oxidan lentamente, cada vez que postergas, cada vez que dudas, cada vez que eliges comodidad en lugar de compromiso, cada vez que dices mañana. La persistencia es el antídoto contra esa corrosión. Es el acto diario de presentarte, incluso cuando no tienes ganas, especialmente cuando no tienes ganas. No confundas persistencia con entusiasmo. El entusiasmo es volátil, aparece y desaparece. La persistencia es disciplina en movimiento. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Es avanzar cuando el progreso es invisible, porque hay una verdad incómoda que pocos aceptan. El progreso real es silencioso, no se anuncia, no se celebra, simplemente ocurre, acumulándose, hasta que un día el mundo lo llama éxito repentino. Pero no fue repentino, fue persistente. Piensa en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario. No hubo una sola batalla, hubo cientos. No hubo una sola decisión heroica. Hubo miles de decisiones pequeñas, aburridas, repetitivas. Levantarse temprano, entrenar cuando dolía, intentar de nuevo cuando ya había fallado, corregir, ajustar, volver a intentar. Eso no es inspiración, eso es guerra interna. La persistencia es una guerra contra tu versión débil, contra la voz que busca atajos, contra la parte de ti que quiere rendirse cuando el camino se vuelve incómodo. Y no se gana con frases bonitas, se gana con acciones repetidas, con constancia brutal, con la decisión firme de no negociar contigo mismo cuando sabes lo que debes hacer. El problema no es que la gente no quiera lograr sus sueños, el problema es que no está dispuesta a soportar el proceso completo. Quiere el resultado, pero no la repetición. Quiere el reconocimiento, pero no el desgaste. Quiere la victoria, pero no la espera. Y la persistencia no funciona así. La persistencia exige pago anticipado, exige esfuerzo ahora, sin promesas inmediatas. En el campo de batalla no se pregunta si hoy habrá resultados. Se cumple la misión. Punto. En la vida ocurre lo mismo. No te levantas a preguntar si hoy verás avances. Te levantas a ejecutar. Porque cada día que ejecutas, aunque no lo notes, estás reduciendo la distancia entre lo que eres y lo que quieres ser. La persistencia no acelera el tiempo, lo vuelve inevitable. Y aquí está la parte que pocos aceptan. Persistir no te garantiza comodidad, te garantiza transformación, te obliga a cambiar, a fortalecer tu carácter, a desarrollar tolerancia al fracaso, a construir paciencia, a dejar de depender de estados emocionales.
La persistencia te convierte en alguien capaz. Y cuando te conviertes en alguien capaz, los sueños dejan de ser fantasía y se convierten en objetivos alcanzables. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque, en algún nivel, sabes que puedes más. Sabes que has soltado demasiado pronto antes. Sabes que te has detenido no por falta de capacidad, sino por falta de continuidad. Y este mensaje no viene a motivarte suavemente. Viene a recordarte algo más duro. Nadie va a persistir por ti. No importa cuántas veces caigas, importa cuántas veces continúes. No importa cuántas dudas tengas, importa cuántas acciones tomes a pesar de ellas. La persistencia no elimina el miedo, lo arrastra contigo. No elimina el cansancio, avanza con él. No elimina la incertidumbre, la atraviesa. Y cuando lo haces el tiempo suficiente, algo cambia. El mundo empieza a responder. Las oportunidades aparecen. Las habilidades se afilan. La confianza se construye. No porque el camino se haya vuelto fácil, sino porque tú te volviste fuerte. La persistencia no es una opción para los que quieren resultados reales. Es un requisito. Es la diferencia entre los que hablan de lo que harían y los que lo hacen. Entre los que se quedan imaginando y los que convierten el suelo en territorio conquistado. Hoy no se trata de sentirte bien. Se trata de decidir quién vas a ser cuando esto se ponga difícil. Porque se va a poner difícil. Y cuando eso ocurra, solo una cosa te va a sostener: la persistencia que hayas entrenado antes. Aquí comienza el verdadero camino, no con un grito, no con una promesa, con una decisión silenciosa: no detenerte. La persistencia se revela cuando el plan falla. No cuando todo sale bien. No cuando hay orden, claridad y control. Se revela cuando el camino se rompe, cuando la estrategia inicial no funciona y cuando descubres que avanzar va a doler más de lo que calculaste. Ahí es donde muchos se detienen, no porque no puedan continuar, sino porque no estaban preparados para improvisar bajo presión. En cualquier operación real, el plan nunca sobrevive al primer contacto con la realidad, y aún así, la misión continúa, se ajusta, se corrige, se vuelve a ejecutar. La persistencia no es rigidez, es adaptación sin rendición. Es entender que el objetivo no cambia solo porque el camino se volvió más largo o más difícil. La mayoría abandona cuando el esfuerzo deja de coincidir con sus expectativas. Pensaban que en cierto punto todo sería más fácil. Pensaban que habría señales claras de avance. Pensaban que el sacrificio tendría una recompensa rápida. Pero la vida no funciona con cronogramas emocionales, funciona con acumulación. Y la persistencia es la capacidad de seguir acumulando esfuerzo incluso cuando el retorno es invisible. Aquí entra una verdad incómoda. No todos los días vas a sentirte fuerte. No todos los días vas a creer en ti. No todos los días vas a tener claridad. Pero la persistencia no depende de cómo te sientes. Depende de lo que haces. El soldado no entra en combate esperando sentirse preparado emocionalmente. Entra porque la misión lo exige. Y tú tienes una misión: convertir lo que quieres en algo real. La persistencia también exige aceptar el desgaste. Cada día que insistes, algo se consume: energía, tiempo, comodidad, relaciones, versiones antiguas de ti mismo. Persistir es renunciar. Renunciar a distracciones. Renunciar a excusas. Renunciar a la necesidad de aprobación, porque avanzar constantemente te va a poner en una posición incómoda frente a otros. Algunos no entenderán, otros se burlarán, otros esperarán que falles, y tú tendrás que avanzar igual. Hay un momento crítico en todo proceso serio, el punto donde ya no hay emoción inicial, pero tampoco resultados visibles. Ese punto es el cementerio de sueños. Ahí quedan enterradas las ideas de quienes confundieron motivación con compromiso. La persistencia es cruzar ese territorio sin aplausos, sin validación, sin garantías. Es seguir trabajando cuando nadie te está observando. Muchos creen que el fracaso es el enemigo. No lo es. El verdadero enemigo es la interrupción constante del esfuerzo. Empezar, parar, empezar, parar. Eso no construye nada. La persistencia, en cambio, crea inercia.
Y una vez que la inercia se establece, detenerte cuesta más que continuar. Pero llegar a ese punto requiere atravesar semanas, meses, a veces años de trabajo que parecen no llevar a ningún lado. En entrenamiento extremo existe un principio claro. No se fortalece lo que se evita, se fortalece lo que se somete a presión repetida. El músculo crece porque se rompe, la mente se endurece porque resiste. La persistencia somete tu carácter a presión constante hasta que deja de quebrarse, hasta que deja de buscar salidas fáciles, hasta que entiende que rendirse ya no es una opción. Persistir también significa aceptar que vas a cometer errores, muchos. Significa fallar sin dramatizar, ajustar sin abandonar, continuar sin justificarte. La persistencia no es perfección, es corrección constante, es fallar hacia adelante, es aprender mientras avanzas, no esperar a estar listo para empezar. Hay personas que pasan toda su vida preparándose, leyendo, planificando, pensando, y mueren sin ejecutar, porque nunca se sintieron suficientemente seguros. La persistencia no espera seguridad, la construye en el movimiento. Cada paso inseguro dado con determinación crea más confianza que 1000 planes perfectos jamás ejecutados. Aquí es donde debes hacerte una pregunta seria, no emocional. ¿Quieres sentirte cómodo o quieres resultados? Porque no puedes tener ambos al mismo tiempo. La persistencia te va a sacar del lugar donde todo es familiar. Te va a obligar a operar cansado, frustrado, con dudas. Y aún así tendrás que mantener el ritmo, no rápido, constante. En el campo no gana el que corre más fuerte los primeros metros, gana el que no se detiene, el que administra su energía, el que entiende que esto es largo, el que no entra en pánico cuando el progreso parece lento, el que sabe que cada paso, por pequeño que sea, sigue siendo avance. Persistir no es heroico, es repetitivo, es aburrido, es monótono, y precisamente por eso funciona, porque muy pocos están dispuestos a repetir lo necesario sin recibir estímulos constantes. La persistencia filtra, elimina a los impacientes, desgasta a los indecisos, deja en pie solo a los comprometidos. Y cuando llegas al otro lado, cuando el resultado finalmente aparece, cuando el sueño empieza a tomar forma real, entiendes algo con total claridad. No fue suerte, fue presencia diaria, fue insistencia, fue no negociar contigo mismo cuando querías parar. La persistencia no cambia el mundo de inmediato, te cambia a ti primero, te vuelve alguien que cumple, alguien que resiste, alguien que no depende de circunstancias favorables para avanzar. Y cuando te conviertes en esa persona, los sueños dejan de ser algo lejano, se convierten en una consecuencia lógica. Esto no se trata de ánimo, se trata de identidad, de decidir que eres alguien que no abandona procesos a mitad de camino, que no se retira cuando el esfuerzo se vuelve incómodo, que no confunde pausa con rendición. La persistencia no te promete que será fácil, te promete que será posible si no te detienes. Y ahora, sin ruido, sin promesas exageradas, sin dramatismo, sigue avanzando. La persistencia se vuelve real cuando ya no hay testigos, cuando no hay nadie mirando, cuando no hay reconocimiento, cuando el esfuerzo ocurre en silencio y el único que sabe si avanzas o no eres tú. Ese es el momento decisivo, porque ahí se revela si lo que haces es un acto auténtico o solo una actuación temporal. Muchos avanzan mientras se sienten observados, mientras reciben estímulos, mientras alguien los valida. Pero cuando el entorno se vuelve indiferente, cuando el progreso no es evidente y cuando nadie pregunta cómo vas, la mayoría baja el ritmo. No porque no tenga capacidad, sino porque su motivación dependía de factores externos. La persistencia real no necesita audiencia. En el entrenamiento de combate hay ejercicios que se realizan completamente solos, sin gritos, sin órdenes constantes, sin aplausos, solo el peso del equipo, el terreno hostil y la obligación de seguir. Ahí no importa lo que dices que eres, importa lo que haces cuando nadie te está empujando. En la vida ocurre exactamente lo mismo. Persistir cuando no hay presión externa es una prueba de carácter. Existe una mentira muy extendida, creer que el impulso inicial será suficiente. No lo será. El impulso se agota, la adrenalina desaparece.
Lo que queda es rutina, y la persistencia es la capacidad de respetar la rutina incluso cuando ya no emociona, porque ahí es donde ocurre el verdadero progreso. Hay días en los que no fallas, pero tampoco ganas. Días grises, días neutros, días donde simplemente cumples. Esos días parecen insignificantes, pero son los más importantes, porque son los que construyen volumen, los que suman horas, los que desarrollan resistencia mental. La persistencia se alimenta de esos días ordinarios ejecutados con disciplina. Aquí es donde muchos se sabotean. Empiezan a comparar su proceso con el de otros. Miran avances ajenos y minimizan los propios. Se impacientan, dudan, se preguntan si vale la pena seguir. Y esa pregunta, si no se controla, se convierte en permiso para detenerse. La persistencia exige una cosa clara: mirar hacia adelante, no hacia los lados. No todos los procesos avanzan al mismo ritmo, no todos los resultados aparecen igual. Persistir es aceptar que tu camino es tuyo, que tu ritmo es el que necesitas, y que detenerte solo porque otros parecen ir más rápido es una forma elegante de rendición. El progreso no es una competencia, es una acumulación personal. Hay otra verdad que pocos quieren aceptar: persistir va a cambiarte, no solo en lo que logras, sino en lo que pierdes. Vas a perder viejas identidades, viejas versiones cómodas, viejas excusas, personas que ya no encajan, rutinas que ya no sirven. Persistir implica evolucionar, y evolucionar implica dejar atrás. Eso incomoda, y muchos prefieren abandonar antes que transformarse. La persistencia también te enfrenta a tus límites mentales. Te muestra cuántas veces has exagerado el cansancio, cuántas veces te has detenido antes de tiempo, cuántas veces confundiste incomodidad con incapacidad. Y cada vez que atraviesas uno de esos límites sin detenerte, tu umbral se expande. Lo que antes parecía imposible se vuelve manejable. Lo que antes dolía demasiado se vuelve tolerable. En operaciones prolongadas, el cuerpo aprende algo fundamental. No se necesita sentirse bien para rendir bien. Se necesita claridad de propósito. La persistencia se sostiene en eso, no en estados emocionales favorables, sino en una decisión clara: continuar independientemente del estado interno. Esa es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena. Persistir no significa avanzar sin miedo, significa avanzar a pesar de él. El miedo no desaparece, se vuelve ruido de fondo, y llega a un punto donde ya no dirige tus acciones, solo existe. La persistencia no negocia con el miedo, lo reconoce y sigue. Hay momentos en los que vas a querer empezar algo nuevo solo para sentir progreso otra vez. Es una trampa común: abandonar un proceso largo para iniciar otro más estimulante. Eso no es crecimiento, es evasión. La persistencia te mantiene en el proceso incómodo el tiempo suficiente como para que dé frutos. Cambiar constantemente de rumbo te mantiene ocupado, pero no te lleva a ningún lado. Cada vez que terminas lo que empiezas, aunque sea difícil, construyes una identidad sólida. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo, y eso tiene un valor incalculable. Porque cuando confías en ti, cuando sabes que no te abandonarás a mitad del camino, los desafíos dejan de intimidarte. Sabes que, pase lo que pase, no te vas a ir. Persistir también significa aprender a avanzar sin certeza. No siempre sabrás si lo que haces es suficiente. No siempre tendrás claridad total. Pero seguir ejecutando mientras ajustas es mejor que esperar condiciones perfectas que nunca llegan. La persistencia no necesita certeza, necesita dirección. Y aquí está el punto clave: la persistencia no te convierte en invencible, te convierte en inevitable. Si no te detienes, el resultado llega. Puede tardar, puede exigir cambios, puede doler más de lo esperado, pero llega, porque nada resiste la presión constante aplicada durante el tiempo suficiente. No hay magia, no hay atajos, no hay revelaciones instantáneas. Hay días acumulados, esfuerzos repetidos, decisiones silenciosas y una voluntad entrenada para no romperse cuando el proceso se vuelve largo. Si has llegado hasta aquí, entiende esto: no necesitas más información, necesitas continuidad, no necesitas sentirte listo, necesitas presentarte una y otra vez, sin ruido, sin drama, sin pausa innecesaria. La persistencia no grita, avanza.
La persistencia alcanza su forma más pura cuando te enfrentas a la repetición sin recompensa. Cuando haces lo correcto y no pasa nada. Cuando cumples y el mundo no responde. Cuando ejecutas durante semanas, meses, incluso años, y la realidad parece indiferente. Ese es el punto donde la mayoría no falla. Se retira. No porque esté derrotada, sino porque se cansa de esperar. Y aquí hay que decirlo sin suavizarlo. La espera es parte del precio. No es un error del sistema. No es mala suerte. Es el filtro. En contextos extremos existe un fenómeno conocido, el desgaste silencioso. No ocurre por un impacto directo, sino por la acumulación de pequeñas cargas sin alivio. La persistencia te expone exactamente a eso. No te destruye de golpe, te pone a prueba lentamente, día tras día. Y solo hay dos opciones: adaptarte o romperte. La mayoría se rompe mentalmente antes que físicamente. Empieza a justificar pausas innecesarias. Empieza a replantear objetivos. Empieza a negociar consigo misma. Y cada negociación interna debilita la estructura, porque la persistencia no se sostiene en discursos, se sostiene en acuerdos internos firmes. Cuando empiezas a romperlos, pierdes autoridad sobre ti. Persistir es sostener el estándar incluso cuando nadie te lo exige, incluso cuando podrías bajar el ritmo sin consecuencias inmediatas, incluso cuando sabes que nadie lo notaría. Ese es el momento donde se construye el carácter real, no cuando te vigilan, cuando podrías fallarte sin castigo externo, y decides no hacerlo. Hay un punto crítico donde el cansancio deja de ser físico y se vuelve existencial. Donde no estás exhausto del cuerpo, sino del proceso. Donde te preguntas si esto vale la pena. Donde el sueño parece demasiado lejano. Y ahí es donde la persistencia deja de ser una estrategia y se convierte en una postura frente a la vida. Porque en ese punto ya no persistes solo por el resultado. Persistes porque rendirte significaría traicionarte. Significaría aceptar que no puedes sostener un compromiso largo. Y esa idea pesa más que el cansancio. En unidades de alto rendimiento se enseña algo fundamental. No todos los días se gana terreno, pero todos los días se mantiene posición. La persistencia muchas veces no avanza, resiste, no progresa, aguanta. Y eso también es victoria, porque mantenerse cuando todo empuja hacia atrás requiere tanta fuerza como avanzar. El error común es creer que si no avanzas visiblemente, estás fallando. No. A veces estás consolidando, a veces estás fortaleciendo cimientos, a veces estás desarrollando la resistencia que necesitarás para la siguiente fase. La persistencia entiende que no todo progreso es evidente, pero todo progreso cuenta. Aquí entra otro enemigo silencioso, la impaciencia sofisticada, no la obvia, la que se disfraza de inteligencia, la que dice, quizás esto no es lo correcto cuando en realidad es solo cansancio. La que se presenta como análisis, pero es evasión. La persistencia exige distinguir entre una corrección estratégica real y una excusa bien formulada. Persistir no es insistir ciegamente, es sostener el rumbo mientras ajustas la ejecución. Pero lo que no se ajusta es el compromiso. Eso no se negocia. El objetivo puede evolucionar, el método puede cambiar, pero la decisión de no abandonar permanece intacta. Hay algo que ocurre cuando persistes el tiempo suficiente. El dolor cambia de forma. Al principio es resistencia, luego es incomodidad, después se vuelve familiar y llega a un punto donde ya no te detiene, no porque desaparezca, sino porque dejaste de obedecerlo, y ese momento marca un antes y un después. Porque cuando el dolor deja de dirigir tus decisiones, empiezas a operar en otro nivel, uno donde el cansancio no dicta, donde el miedo no manda, donde la dificultad no te expulsa. Ahí es donde la persistencia deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. No hay nada más peligroso que una persona que no se va. No hay nada más poderoso que alguien que sigue ejecutando mientras otros se retiran. No hay nada más determinante que alguien que entiende que el tiempo está de su lado porque no piensa detenerse. La persistencia no acelera el proceso, lo hace irreversible. Y cuando el proceso es irreversible, el resultado deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Si estás cansado, bien.
Si dudas, normal. Si te pesa, es parte del trato. Pero si sigues, estás ganando. No avances con prisa. Avanza con firmeza. Hay un momento específico, difícil de identificar con precisión, en el que la persistencia deja de doler como antes. No porque el camino se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves diferente. Es un cambio silencioso. No hay ceremonia, no hay anuncio. Solo un día te das cuenta de que ya no negocias contigo mismo, ejecutas. Y eso cambia todo. Al principio, persistir es una lucha diaria. Cada acción requiere empuje. Cada decisión pesa, cada paso se discute internamente. Pero si no te detienes, si sigues empujando aun cuando la fricción es constante, ocurre algo inevitable. El hábito se consolida, y cuando el hábito se consolida, la persistencia deja de depender de la motivación. Se convierte en estructura. En el entrenamiento prolongado existe una fase llamada adaptación profunda. Es cuando el cuerpo deja de reaccionar al estímulo como amenaza y empieza a responder como rutina. El peso sigue siendo pesado, el terreno sigue siendo hostil, pero ya no te sorprende, ya no te intimida. Persistir en la vida funciona igual. Al principio todo parece excesivo, luego se vuelve normal, y cuando se vuelve normal, ya no te detiene. La mayoría nunca llega a esta fase porque abandona justo antes. Se retira cuando el cansancio todavía grita. Pero los que siguen descubren algo clave. No estaban cansados de verdad, estaban mal entrenados. Y el entrenamiento solo se adquiere con repetición. No hay atajo para eso. Aquí es donde empieza a aparecer una calma peligrosa. No euforia, no entusiasmo. Calma, una claridad fría. Sabes lo que tienes que hacer y lo haces. No te preguntas si hoy vale la pena. No discutes con tus emociones, las dejas atrás y avanzas. Esta es la mentalidad operativa, no emocional. Operativa. Persistir hasta este punto cambia tu relación con el tiempo. Ya no lo ves como algo que te presiona, sino como algo que trabaja para ti. Cada día que no te detienes, el tiempo acumula ventaja a tu favor. Mientras otros reinician procesos, tú sigues sumando. Mientras otros buscan motivación, tú ya estás en movimiento. Y aquí aparece un efecto secundario que muchos no esperan. Empiezas a intimidar sin decir nada. No por agresividad, sino por consistencia. La gente nota que no paras, que no abandonas, que no dramatizas, que no desapareces cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso incomoda, porque expone la fragilidad de quienes dependen de impulsos temporales. Persistir también significa cargar con incomprensión, porque no todos entienden por qué sigues. Algunos pensarán que exageras, otros que pierdes el tiempo, otros que deberías relajarte. Pero la persistencia no pide permiso, avanza, porque quien entiende el proceso no necesita aprobación. Hay otra verdad dura: persistir te va a dejar solo en ciertos tramos. No porque seas superior, sino porque no todos están dispuestos a caminar tanto tiempo sin certezas. Y eso está bien. No es tu tarea arrastrar a nadie. Tu tarea es no detenerte esperando compañía. En este punto del camino, el sueño ya no es una fantasía lejana, empieza a sentirse posible. No porque haya ocurrido, sino porque tú ya eres la clase de persona que podría lograrlo. Y eso cambia la ecuación. Porque los resultados no llegan solo cuando las condiciones externas se alinean, sino cuando la persona interna está lista para sostenerlos. Persistir hasta aquí también te enseña a tolerar la lentitud, a entender que lo sólido tarda, que lo duradero no se improvisa, que lo que vale la pena exige tiempo bajo presión. Y cuando aceptas eso, dejas de pelear contra el proceso, empiezas a usarlo. Hay quienes confunden persistencia con obstinación. No es lo mismo. La obstinación ignora la realidad. La persistencia la enfrenta, ajusta, aprende, mejora, pero no se retira. Persistir es avanzar con los ojos abiertos, no con la cabeza enterrada. Aquí el miedo cambia de forma. Ya no es miedo a fallar. Es miedo a detenerte y perder todo lo que has construido. Porque ahora sabes lo que cuesta avanzar. Sabes cuánto te transformó llegar hasta aquí. Y no estás dispuesto a tirar eso por comodidad momentánea. Cuando llegas a este nivel,
El proceso ya no te define como alguien intentándolo, te define como alguien en marcha. Y eso es una diferencia enorme. Porque el mundo responde distinto a quien está en marcha. Las oportunidades empiezan a alinearse, no por magia, sino porque ahora estás preparado para reconocerlas y sostenerlas. Persistir no te garantiza que todo saldrá exactamente como lo imaginaste, pero te garantiza algo más importante: no te quedarás a mitad de camino. Y eso, en un mundo lleno de abandonos, es una ventaja brutal. Si has llegado hasta aquí en el proceso, no te engañes, ya no eres el mismo. Tu tolerancia al esfuerzo es mayor, tu paciencia es más fuerte, tu mente es más estable bajo presión. Y eso no se pierde, eso se acumula. La persistencia no hace ruido cuando trabaja, pero cuando termina, deja huella. La persistencia verdadera no se mide por cuántas veces empiezas, sino por cuántas veces sigues cuando ya no hay emoción, cuando no hay aplausos, cuando no hay señales externas que te confirmen que vas bien. En este punto del camino, la mayoría ya quedó atrás. Aquí solo permanecen los que entendieron una verdad incómoda. Nadie viene a rescatarte, nadie viene a motivarte, nadie viene a empujarte. Si avanzas, es porque tú decides avanzar. Este es el territorio donde el carácter se vuelve visible. No en los días buenos, no cuando todo fluye, sino cuando el progreso es lento, cuando el cansancio es constante y cuando el silencio es total. Persistir aquí exige una mentalidad distinta. Ya no se trata de lograr algo, se trata de no romper la cadena. Un día más, una acción más, un paso más, no heroico, no espectacular, simplemente inquebrantable. En el ámbito militar existe un concepto clave: misión sobre estado emocional. No importa cómo te sientes, importa lo que debe hacerse. El soldado que espera sentirse bien para avanzar pone en riesgo a todo el equipo. En la vida ocurre lo mismo. El que condiciona su persistencia a su estado de ánimo pierde terreno cada vez que el ánimo cae. Y el ánimo siempre cae. La persistencia real no negocia con emociones. Aquí es donde aprendes a funcionar cansado. No destruido, pero cansado. Aprendes que no necesitas estar al 100% para avanzar, que el progreso también se construye al 70, al 60, incluso al 50%, porque avanzar imperfecto sigue siendo avanzar, y detenerte esperando perfección es una forma elegante de rendición. Persistir en esta fase también te enseña a administrar tu energía, no solo tu tiempo. Empiezas a eliminar distracciones con precisión quirúrgica. Personas, hábitos, rutinas que no aportan al objetivo empiezan a quedar fuera. No por arrogancia, sino por supervivencia. Porque entiendes que cada distracción es una fuga de energía, y la energía aquí es munición. Ya no hablas tanto de lo que vas a hacer, hablas menos, observas más, ejecutas en silencio. Porque ahora sabes que la persistencia no necesita testigos, necesita continuidad. El ruido externo empieza a perder importancia, las opiniones ajenas pesan menos, tu estándar interno se vuelve la única referencia válida. En esta etapa aparece algo poderoso: confianza operativa. No es autoestima inflada, es confianza basada en evidencia. Sabes que puedes seguir porque ya lo has hecho demasiadas veces. Sabes que puedes resistir porque lo has probado bajo presión. Y esa certeza no se quiebra fácilmente. Pero no te engañes. Aquí también aparece el desgaste mental, no dramático, no visible, sino acumulativo. Por eso la persistencia madura incluye pausas estratégicas, no abandonos, ajustes, no retrocesos, recuperación, no excusas. Persistir no es destruirte, es sostenerte en el tiempo sin romper la misión. Aquí aprendes a detectar una trampa peligrosa, la falsa comodidad. Ese momento en que algo empieza a funcionar y la mente susurra que ya es suficiente, que puedes aflojar, que puedes relajarte. Y justo ahí es donde muchos pierden lo construido. Porque la persistencia no se suspende cuando hay avances, se refuerza, es cuando más atención debes poner. Persistir también implica tolerar la falta de reconocimiento. Muchas veces los resultados llegan antes que el respeto.
Otras veces el respeto llega antes que los resultados, y a veces no llega ninguno durante mucho tiempo. Si dependes del reconocimiento para seguir, te detendrás. Si dependes de tu compromiso, continuarás incluso en la sombra. En este punto, el sueño ya no es solo una meta futura, se ha convertido en una estructura diaria. Tus horarios, tus decisiones, tus prioridades giran alrededor de él. No lo persigues de forma caótica, lo construyes como se construye una fortaleza, capa por capa, día tras día, sin saltarte pasos. La persistencia prolongada también redefine tu relación con el fracaso. Ya no lo ves como un evento traumático, sino como información. Ajustas, corriges, sigues. Fallar ya no te detiene porque entiendes que detenerte sería un error mayor que fallar. Aquí ocurre algo clave. Te vuelves peligroso para tus propios límites. Lo que antes te parecía imposible ahora es solo incómodo. Lo que antes te detenía ahora solo te ralentiza. Tu umbral de tolerancia al esfuerzo se ha expandido. Y una vez que eso ocurre, no vuelve a su tamaño original. Persistir en esta fase es aceptar que el camino no se va a aclarar completamente, que muchas decisiones se toman con información incompleta, que no siempre tendrás seguridad, pero avanzas igual, porque has aprendido que la claridad muchas veces aparece después de la acción, no antes. Este es el punto donde muchos empiezan a ganar, pero pocos saben sostener. Y la persistencia aquí se convierte en disciplina estratégica. Cuándo apretar, cuándo ajustar, cuándo resistir sin avanzar demasiado, cuándo empujar con todo. No improvisas, operas. Si has llegado hasta aquí, hay algo que debes reconocer. Ya no eres alguien que sueña con lograrlo, eres alguien que está construyendo algo real. Y eso exige una responsabilidad mayor, contigo mismo, con tu proceso, con lo que decidiste no abandonar. Persistir hasta este nivel significa aceptar que no hay marcha atrás emocional. Ya viste de lo que eres capaz. Ya cruzaste líneas internas que no se descruzan. Y aunque quisieras volver a la comodidad de antes, ya no encaja contigo. Has cambiado. La persistencia no te hace invencible, pero te hace constante. Y la constancia, en el largo plazo, vence a casi todo. Llega un momento, después de tanto avanzar sin detenerte, en el que comprendes algo profundo y silencioso. Ya no persistes para lograr algo externo. Persistes porque esa es tu manera de existir. El esfuerzo dejó de ser una carga. La disciplina dejó de ser una imposición. La constancia dejó de ser una decisión diaria. Se volvió identidad. Aquí la persistencia ya no se siente heroica, se siente normal. Y eso es lo más peligroso y poderoso al mismo tiempo. Porque cuando lo extraordinario se vuelve normal para ti, el mundo empieza a quedarse atrás, no por desprecio, sino por ritmo. Tú sigues avanzando mientras otros aún están decidiendo si empiezan. En esta fase, el sueño inicial ya no ocupa el centro de tu mente, no porque lo hayas olvidado, sino porque te has convertido en alguien capaz de crear resultados de forma repetida. Y eso es mucho más valioso que cualquier meta aislada. Ya no dependes de una sola victoria, puedes construir muchas. Persistir hasta aquí significa haber desarrollado una tolerancia poco común al tiempo largo. Entiendes que lo grande no se acelera artificialmente, que lo sólido no se improvisa, que lo que vale la pena exige permanencia bajo presión. Y lejos de frustrarte, eso te tranquiliza, porque sabes que estás dispuesto a pagar el precio que otros no aceptan. Aquí también cambia tu relación con el sacrificio. Ya no lo llamas sacrificio, lo llamas elección. Porque nadie te obliga a seguir, te quedas porque quieres, porque entendiste que cada renuncia momentánea construyó una versión tuya más fuerte, más estable, más clara. La persistencia prolongada te da algo que no se puede comprar ni enseñar rápidamente: criterio. Sabes cuándo insistir y cuándo ajustar, cuándo empujar y cuándo resistir, cuándo esperar y cuándo actuar. No reaccionas impulsivamente, operas con visión. En este punto, el éxito deja de ser ruido externo. Ya no necesitas validación constante. No te define un aplauso ni te destruye una crítica. Tu referencia es interna, tu estándar es propio, y eso te vuelve inamovible. Persistir hasta este nivel también te enfrenta con una verdad dura. No todos podrán acompañarte. No todos entenderán tu ritmo. No todos celebrarán tu constancia.
y eso ya no te duele como antes, porque aprendiste que avanzar a tu máximo nivel a veces implica caminar solo durante largos tramos. Aquí aparece el legado, no como algo grandilocuente, sino como impacto silencioso. Personas que observan tu forma de trabajar, decisiones que inspiran sin discurso, procesos que otros imitan porque funcionan. Tu persistencia empieza a multiplicarse en otros sin que lo intentes. Y esto es clave. La persistencia sostenida crea autoridad natural, no autoridad impuesta, sino reconocida. Porque quien se mantiene firme cuando el tiempo pasa, cuando las modas cambian y cuando las dificultades persisten, se convierte en referencia. En este punto, incluso los fracasos se integran a tu historia sin drama. No los escondes ni los romantizas, los usas, porque entiendes que cada caída soportada sin abandonar fortaleció la estructura que hoy te sostiene. Persistir hasta aquí significa haber domesticado el impulso de rendirte, no porque ya no aparezca, sino porque ya no manda. La voz que antes dudaba ahora solo informa. Tú decides. Y aquí ocurre algo definitivo. La persistencia deja de ser una herramienta y se convierte en herencia. Lo que construyes no se limita a resultados visibles, se traduce en mentalidad, en cultura, en ejemplo. Incluso cuando no estás presente, tu forma de hacer las cosas sigue operando. Este es el punto donde ya no persigues demostrar nada, no necesitas probar tu valor, lo sabes, lo has vivido, lo has sostenido bajo presión, y eso te da una paz poderosa. La persistencia no te prometió un camino fácil. Te prometió un camino posible. Y tú lo caminaste sin detenerte. Si algo debe quedar claro, es esto. Los sueños no se vuelven realidad porque sean grandes. Se vuelven realidad porque alguien decide no retirarse. Porque alguien insiste cuando no hay garantías. Porque alguien permanece cuando otros se van. Si llegaste hasta aquí, no mires atrás con nostalgia. Mira atrás con respeto. Porque cada paso que no abandonaste te trajo a este punto. Y lo que venga después ya no dependerá de suerte, sino de la persona en la que te convertiste. La persistencia no termina cuando alcanzas algo. Termina cuando decides dejar de avanzar. Y tú ya sabes que eso no está en tus planes. Hay una verdad que solo se revela al final de los caminos largos. No llegas al resultado por insistir. Llegas porque te transformaste en alguien que no sabe detenerse. La persistencia, llevada hasta sus últimas consecuencias, no es resistencia infinita. Es alineación total entre lo que piensas, lo que haces y lo que decides sostener incluso cuando nadie está mirando. En este punto ya no persigues sueños como si estuvieran fuera de ti. Los sueños ahora son una extensión lógica de tu conducta diaria. No te preguntas si eres capaz. Ya lo eres. No te preguntas si tienes disciplina. La ejecutas. No te preguntas si resistirás. Ya resististe cosas peores. Aquí entiendes algo que antes parecía abstracto. El verdadero enemigo nunca fue la dificultad, fue la interrupción. No fue el fracaso, fue abandonar. No fue la falta de talento, fue la falta de continuidad. Y al comprender eso, se disuelve una gran parte del miedo. Porque sabes que mientras sigas avanzando, el sistema eventualmente cede. La persistencia sostenida te coloca en una posición extraña para muchos. Ya no te urge llegar, porque sabes que llegar es inevitable mientras no te detengas. Y esa certeza te vuelve peligrosamente paciente. No te precipitas, no te desesperas, no traicionas el proceso por ansiedad. Aquí el tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en tu aliado más poderoso. Cada día que pasa sin que abandones juega a tu favor. Cada semana acumulada te separa más de quienes se rinden rápido. Cada año sostenido construye una brecha que ya no se puede cerrar fácilmente. Persistir hasta este nivel también redefine tu relación con el dolor. No porque desaparezca, sino porque ya no te gobierna. El dolor se convierte en señal, no en orden. Lo escuchas, lo interpretas, pero no le entregas el control. Y esa es una forma de libertad que pocos alcanzan. En este punto, la vida deja de sentirse caótica. No porque todo esté bajo control, sino porque tú estás bajo control. Tus reacciones, tus decisiones, tus prioridades. Ya no vives a merced de impulsos momentáneos. Operas desde principios claros.
La persistencia final también trae humildad, porque entiendes que nada de esto fue rápido, que todo tomó tiempo, que cada avance fue construido, no regalado. Y esa humildad te mantiene alerta, lejos de la soberbia que destruye a muchos justo después de ganar. Aquí aparece una satisfacción profunda, distinta al entusiasmo pasajero. Es la satisfacción de saber que no te traicionaste, que cuando fue difícil, no huiste, que cuando fue lento, no abandonaste, que cuando fue solitario, no te rendiste. Y eso no se puede falsificar. Persistir hasta aquí significa haber ganado una batalla invisible que la mayoría ni siquiera se atreve a pelear. La batalla contra la inconstancia, contra la excusa cómoda, contra la salida fácil. Y ganar esa batalla te prepara para cualquier otra. En este punto, incluso si el resultado final cambia de forma, incluso si el objetivo evoluciona, tu núcleo ya es inquebrantable. Y eso es lo que realmente convierte sueños en realidad una y otra vez. Porque los sueños no se cumplen una sola vez. Se construyen repetidamente por personas que no se detienen. La persistencia no fue el medio, fue el proceso. Y al final, fue el resultado. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios "No me detengo". Escríbelo no para mí, sino para ti, para dejar constancia de una decisión interna. Y si este contenido te aporta claridad y fuerza, no olvides suscribirte. Aquí no se vende motivación barata, aquí se construye carácter. Recuerda esto y llévalo contigo. Mientras sigas avanzando, la realidad no tiene otra opción que alcanzarte.